Ora aunque tengas miedo, ora aunque estés llorando, porque el cielo escucha a los corazones quebrantados. Y aunque la prueba quiera destruirte, Dios nunca llega tarde, porque mientras oras en silencio, Él empieza a restaurarte. Hay poder en la oración, hay milagros cuando clamas a Dios. Él transforma heridas en sanidad y la tristeza en una nueva oportunidad. Bueno, acá estamos nuevamente en nuestro programa, pero hoy vamos a hacer un programa especial y antes quiero mostrar este otro video en este programa especial que vamos a hacer relacionado con el terremoto. Se reconstruye, Risaralda no se rinde y mientras tenga el honor de ser su gobernador, voy a estar al frente con ustedes, con nuestra gente, hasta que Risaralda vuelva a sonreír. ¡Que viva Risaralda! Bueno, buenas tardes para todos, buenas tardes para el doctor Izaza, el doctor Giovanni. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, yo te escucho bien. Bueno, como les decía, hoy tenemos un programa muy especial y es un programa precisamente relacionado. No le oigo a Nani. ¿No me escucha? ¿El doctor Giovanni me escucha? ¿Sí? Sí, te escucho. Bien. Como les decía, hoy vamos a hacer un programa especial relacionado con lo que desafortunadamente hoy golpea a gran parte del país. 3 zonas muy afectadas, lo que es Chocó, lo que es Pereira, lo que es Cali. Nosotros estamos aquí en el departamento de Risaralda, en Pereira, doctor Giovanni, y es precisamente qué va a pasar con el departamento de Risaralda, qué va a pasar con Pereira en este proceso ya que se viene de reconstrucción, doctor Giovanni. No, pues primero que todo, pues qué bueno verte, que estás muy bien, ya nos vimos en persona. Sí. Quería primero que todo, pues felicitarte, lo mismo que poder ver al doctor Izaza, que es referente para mí muy importante, saber que también está bien de salud. Pues, ¿qué pienso yo de lo que ha empezado? Pues yo creo que lo primero es que haber salido de esta etapa de emergencia y ya estar entrando en una etapa de recuperación, pues básicamente lo que nos pone es en que cada una de estas fases, con las cosas positivas que tiene, pues vayan llegando al tema central, que el tema central es que cada risaraldense pueda recuperar su vida normal, ¿no? Indudablemente, en esta primera etapa, pues de la emergencia, pues digámoslo con algunas consideraciones que miraremos acá ya con la experticia del doctor Izaza, pues la ruta de emergencia funcionó, ¿no? Pues digamos el PMU, las autoridades reaccionaron, las circunstancias de emergencia, porque pues la primera etapa de emergencia de lo que se trata es de salvar vidas, ¿no? Y creo que en esa etapa el departamento se comportó como, se tenía que comportar, sumado a una inmensa solidaridad ciudadana y del país, que demostró que efectivamente cada vez que el país y el departamento pasa por una circunstancia tan tenaz como esta, que pues no se vivía desde el 99 en Armenia, pues reaccionamos todos indistintamente de color, de raza, de sexo, de color político, y tuvimos una inmensa solidaridad, y Risaralda pues se ha notado que no está sola en el país. Así es, doctor Giovanni. Primero también agradecerle porque esté con nosotros en este espacio. Sabemos que también ha estado súper ocupado ayudando, porque también lo he visto, así como usted ha dicho, hemos tenido la oportunidad de vernos presencialmente y darnos ese abrazo de, bueno, gracias a Dios estamos acá, estamos aquí para ayudar a las otras personas que tanto nos necesitan de nosotros. Y también ver al doctor Izaza, que también está bien. Nani, muy contento de estar celebrando estar vivos y sanos después de esta grandísima tragedia, que puede ser la más grande tragedia que haya vivido hasta ahora en toda su historia nuestra ciudad. Esta es superior a todas. Nunca habíamos tenido un terremoto de 7.4 grados. Y como decía Giovanni ahora,
Hubo cosas que funcionaron bien, no obstante que no somos muy expertos en este tipo de crisis. Por ejemplo, yo con dolor en el alma, pero resalto que la cifra de personas fallecidas es relativamente baja en proporción a la magnitud del terremoto y a la cantidad de construcciones que colapsaron. Porque mire que el de Armenia del 99 sin duda fue menos catastrófico que el de ahora en Pereira, pero allá las cifras superaron, la cifra de muertos superó los 1.300, si no estoy mal, en el solo Armenia. Y aquí la verdad es que con todo lo que me duele que haya un muerto siquiera, tenemos una cifra relativamente baja, tanto en personas muertas como en personas desaparecidas. Y eso, digamos, habla bien de lo que pudo haber sido el aprovisionamiento para enfrentar una tragedia, por lo menos en las primeras horas. Y efectivamente seguimos en un proceso de recuperación que va a ser largo, costoso y doloroso, en el que además tenemos que ser conscientes de que los temblores no son unos eventos que suceden de pronto, sino que son connaturales a nuestra propia ubicación en esta parte del mundo. Ellos no van a desaparecer, tampoco es que vayan a acabarse dentro de 50 o 100 años, van a estar por miles o por millones de años, eso es connatural a la Tierra. Así es que lo que nos toca es crear las condiciones necesarias para convivir con esos fenómenos naturales de tal manera que cuando ellos se presenten, que va a ser cíclicamente como ha sido siempre, sepamos salir bien librados de ellos, sepamos hacer las construcciones como deben ser, donde deben ser y con las precauciones para evitar las muertes de las personas, de las mascotas y ojalá minimizar en lo posible el daño material, porque tampoco tiene mucho sentido decidirnos por estar construyendo en 20 años una riqueza para destruirla toda a los 20 años y volver a empezar. Eso no tiene mucho sentido. Entonces tenemos que hacer una especie de simbiosis con lo que es la evolución de la Tierra, en particular en los fenómenos de la acomodación geográfica, geofísica, de la ubicación de las placas de Nazca, la sudamericana y la de San Andrés, o las que nos afecten de esa manera tan fuerte como están siendo los temblores últimamente. Bueno, yo quiero decir algo antes de darle paso acá al doctor Giovanni, y es precisamente lo que hablaban, los reportes que llevamos hasta el día de ayer, que lo pasó el gobernador sobre las 8 de la noche, y ese reporte de emergencia de lo que llevamos hasta el día de ayer. Obviamente la cifra a hoy va a cambiar, va a variar, ya sea que disminuyan los desaparecidos y aumente la cifra de heridos o muertos. Entonces aquí vamos. Dice fallecidos, iban hasta el día de ayer en la noche 109, desaparecidos 131, familias afectadas 54.968, viviendas destruidas 11.823, edificios colapsados 109, instituciones educativas afectadas en el departamento 384, vías afectadas en el departamento 144, heridos 588, rescatados 274. Animales atendidos 312, viviendas averiadas 54.046, edificios averiados 5.305, centros de salud afectados 44, acueductos afectados 26. Doctor Giovanni, ¿cuáles deberían de ser o cuáles son las rutas que de pronto el gobierno nacional ya ha activado para atender esta emergencia en esta primera etapa, porque luego va a seguir una segunda, una tercera, una cuarta, porque después ya todo Risaralda vamos a entrar en emergencia teniendo en cuenta que los que no perdieron sus viviendas
perdieron sus trabajos y no van a tener ese sustento económico para poder llevar alimentos a sus casas. ¿Cuáles deberían de ser esas rutas? Pues pienso, lo primero que todo es que el sistema, Nani, está creado en la estructura del Estado. El presidente, dentro del uso de sus facultades constitucionales, decretó ya el decreto madre, que es el decreto de la emergencia económica. Y a partir de ahí traza una serie de líneas por los sectores, sector vivienda, sector salud, sector educativo, y a partir de ahí, cada departamento y cada municipio que ya lo hizo, pues activa rápidamente el ejercicio a través del cual ellos tienen que empezar. Ahora bien, muchas veces en las comunicaciones se genera la expectativa. Entonces, las fases mediante las cuales se va desarrollando, que están claramente, como te digo, establecidas normativamente, lo que la gente escucha como los famosos PMU, obedecen es a lo que se conoce como las unidades de gestión del riesgo, que están ahí para atender estas circunstancias. El presidente ya decretó, ya firmó ayer en Consejo de Ministros el decreto que yo llamo decreto madre, y de ahí hay que empezar efectivamente a que cada uno de los sectores, que uno lo ha visto, está el señor ministro del Interior delegado para articular, o sea, sector educación, sector salud, sector de vivienda, empiecen a activar de acuerdo a las priorizaciones que sigue. Por eso lo decía muy bien el doctor Izaza. Salimos de la emergencia y entramos en la fase de reconstrucción. Ahí ya hicieron una maqueta. Digamos, unos sectores tiene exactamente 30 días. Ahorita cada uno de los decretos que se delegan de ahí, es decir, las órdenes para que la gente nos entienda que empiezan a salir en educación, se han venido también ya manifestando. El ministro de Vivienda ha manifestado que van a dar unos auxilios de arrendamiento, siguen manteniendo lo que se determina como ayuda humanitaria, siguen pensando en la situación que tiene que ver con la recuperación de los comerciantes, por eso vino el ministro de Comercio Exterior, y ya a nivel local, que debemos de entender que el departamento son los 14 municipios. Entender que cuando estamos hablando de terremoto, el terremoto habla de damnificados. No es que los damnificados sean porque unos son más pobres o unos son más ricos, son damnificados para el tema, efectivamente, somos todos. Y otra cosa que nadie toca es la afectación, en la cual todos nos hemos afectado también. Casualmente el doctor Izaza, que estuvo pues más presente en la época que se dio lo del terremoto del eje cafetero, pues vio cómo se creó un sistema que fue exitoso, lo que se llamaba la famosa ingeniería social, que yo he venido hablando con mucho amigo, que ahora se llama es la ingeniería del dolor. Aquella persona que, como bien lo tocaba ahorita el doctor Izaza, se ha habido afectada en su patrimonio y fruto de ese patrimonio se ve afectado en todo su desarrollo de vida. Entonces, estas acciones tienen que irse midiendo. Hoy hay grandes reflexiones, los comités de riesgo departamental al cual llegan los municipales, pues hemos visto que se están ajustando, que la caracterización que es lo más importante y lo más rápido, no va al nivel que uno estuviera esperando, porque como muy bien lo dijo el doctor Izaza, pues ese terremoto nos cogió a todos quietos, nadie estaba, digamos, a un nivel, como él muy bien lo manifestó, superior, para poder reaccionar de manera más rápida en ciertos frentes. Entonces hoy esa caracterización se demora y por eso tú muy bien lo decías ahorita, los datos que son efectivamente los que permiten empezar a crear y alimentar las rutas, tales como subsidios o tales como lo que tiene que ver con lo que ya pasa de ser ayuda humanitaria a ser, digamos, el ejercicio de la alimentación como un otro elemento más que hace parte de esto, son los motorcitos que van moviendo. Entonces, en primera instancia, te digo, ya está el primer tema, hay 30 días para que la gente no lo entienda. Eso es como que el presidente no necesita hacer leyes para actuar durante estos 30 días que son prorrogables y cada sector lo va dando. Para Risaralda, lo importante es que todo ese equipo sea un equipo gerencial y que se mueva muy rápido. La discusión no es hablar mucho en redes ni dar muchos anuncios. El tema es que actúen rápidamente para articularse con las necesidades que tiene el departamento en sus 12, en sus 14 municipios y empezar a ir avanzando en esa fase de recuperación. Es lo que en términos generales el Estado colombiano
tiene, indudablemente. Yo, como te digo, la ingeniería social me parece que le sigue haciendo falta. Aquí todos fuimos afectados, todos estamos afectados. Para poner un ejemplo, pues nosotros no somos damnificados, gracias a Dios, pero estamos afectados porque se nos afectó psicológicamente la circunstancia de vida o el solo hecho de ver personas en una condición tan difícil, y uno muchas veces ve que ese trabajo tiene que trabajarse entre esos componentes de las declaratorias para que funcione. Lo mismo que los niños. El ministro del Interior dijo, hay que poner a los niños a estudiar, pero la ruta hay que activarla rápidamente, y esa ruta ya se vivió, que puede mejorarse después de la pandemia. Entonces, ese es como mi punto de vista. No sé si obedece a la lógica que tú querías orientar. Sí, así es, doctor Giovanni. Hay otro tema interesante en esto que también muchas personas de pronto se pueden preguntar, sobre todo en lo que son edificios, porque yo diría que de pronto las personas que vivían en casas, ¿no? No tienen de pronto el hábito, la costumbre de decir, voy a asegurarla, voy a pagar una póliza, un seguro de vida. ¿Qué pasaría con ese tema de pólizas? ¿Cómo se podría aplicar o cómo podría yo decirle a la aseguradora, mire, yo perdí mi apartamento, estaba ubicado en este edificio que colapsó desafortunadamente en el terremoto? ¿Cómo puedo hacer cumplir la ley de una póliza para que esto se dé, doctor Izaza? Y hay pólizas que de pronto solamente está la póliza que asegura lo que digamos que son muros, las paredes, ¿no? Pero el contenido como tal del apartamento. ¿Son diferentes pólizas, doctor Izaza? ¿Cómo se podría manejar? Nani, por ley, las copropiedades que están organizadas como propiedad horizontal tienen la obligación de tener un seguro para las zonas comunes, que básicamente son pues, lo que todo el mundo conoce como zonas comunes, pero que en las viviendas o en las unidades de derecho privado, o sea, las propiedades individuales, amparan los muros que se comparten con los vecinos, pero no los internos ni las pertenencias. Y de todo hay daños, de todo hay daños. A mí se me ocurre, y justamente ayer lo planteaba con alguien y me dijo, se estuvo estudiando alguna vez y se desechó. Yo creo que cuando ya tenemos una constante que es un terreno con terremotos, que no solamente pasan aquí, también los ha habido en los Santanderes, también los ha habido en otros departamentos de Colombia. Debería existir algo como es el SOAT para los conductores, con un ingrediente que puede facilitar más su implementación. Mire que terremotos no hay todos los días, ni todos los años. Pero si durante el tiempo en que no hay, pagamos entre todos, así como uno se afilia a un EPS, así como tiene un SOAT, se establece un seguro colectivo para cubrir los daños derivados de este tipo de calamidades. Se podría tener, durante el tiempo en que ellos no suceden, la generación de una especie de ahorro en las aseguradoras, y eso ellos lo saben hacer bien. Las aseguradoras no se quiebran porque haya catástrofes. Ese es su oficio, asegurar los patrimonios para que cuando lleguen las catástrofes no los arrasen. Eso es un sistema de pirámides, seguros y coaseguradoras y el compartimiento del riesgo y etcétera, que está muy bien diseñado y la ingeniería financiera lo puede hacer. Yo creo que valdría la pena estudiar una medida de ese tipo para que la gente sienta que su patrimonio no es un albur. Su patrimonio no está expuesto cada 15 o 20 años a perderse completamente por cuenta de que la naturaleza se comporta como se tiene que comportar y que nosotros hemos decidido desafiarla o construir como no es o donde no es o sin las especificaciones o sin el cumplimiento de las normas. Yo hasta me atrevería a pensar que esas personas, si es que las hubo, puede que sí, que en algún momento violaron el código de sismo resistencia o se emplearon poco responsablemente a los cálculos
estructurales de sus emprendimientos de vivienda o de construcciones de cualquier, no sentirán hoy que eso que pudo ser un ahorro en el momento terminó siendo hoy su peor circunstancia, cuando ve que lo que construyeron se vino al suelo, o cuando no pueden decir que es que este edificio que permaneció en pie lo construí yo, sino por el contrario, que le digan, ese lo construyó fulano, perano o mangano. En fin, yo creo que algo tenemos que inventar. Aquí no va a dejar de temblar. Tampoco nos podemos ir todos para ninguna parte. O sea, estamos a la espera de que esta falla que existe entre ese choque de fallas, de placas entre Nazca y la Sudamericana, produzca permanentemente, por miles o por millones de años, terremotos entre Colombia, Ecuador, Perú y Chile sin descanso, de manera cíclica. Pero eso no es solamente aquí. Y no podemos pensar que es que vamos a desocupar el país o a Sudamérica, ¿no? Nos toca convivir con eso, pero tenemos que aprender a convivir y establecer los métodos que nos permitan mitigar en lo posible el efecto de esas vibraciones de la Tierra. Y además, buscar la manera de preservar el patrimonio, la riqueza, el emprendimiento que construimos durante toda la vida. Esto no se puede volver una catástrofe permanente que acabe con todo lo que fue el patrimonio que una familia o una empresa construyó en 20, 50, 100 años. Eso tiene que tener un punto de solución y lo tenemos que encontrar. Así es, doctor Izaza, y bien usted lo dice, no nos podemos ir de acá, además, teniendo en cuenta que no solamente está pasando en Colombia, pasó en Venezuela, pasó en México, esta mañana en Perú. O sea, esto es un tema que es en diferentes países del mundo donde está ocurriendo. También podríamos pensar, doctor Giovanni, la naturaleza nos está cobrando nosotros, cómo nosotros la hemos venido tratando. El doctor Izaza decía también algo muy interesante, y usted también lo mencionaba en un principio, y es que estamos construyendo sobre terrenos donde no podríamos construir. Y ahí vamos también con el tema de las invasiones que invaden humedales, y también puede ser un efecto o una respuesta de la tierra. Pues sí, y hay otro tema que toca el doctor Izaza que es fundamental. El ejercicio de la normatividad que permite nos va a obligar indudablemente a seguir la línea que él ha planteado. Hay que reformar las famosas ejercicios de autorización de las cuidadurías, que en últimas terminan dejando como responsable o a un inspector o a una persona de un cargo administrativo de segundo o tercer grado en una alcaldía, para que con esa circunstancia se haga la exigibilidad de los requisitos de las normas sismorresistentes. Yo quería también decirle a la gente, la teoría que tocaba el doctor Izaza sobre el seguro es algo que tenemos que apropiar, porque hoy la ruta de las personas está, como decía yo a un amigo, si usted pierde su edificio fruto de este terremoto, y digamos que fruto de esa circunstancia usted va a volver a construir, pues imagínese usted que no tenga, sino como el del primer piso tenga su aseguro individual o personal y pueda hacerlo, pero el del segundo piso no. Entonces prácticamente su patrimonio quedó valiendo nada, porque básicamente no tiene. Y la ruta es clara, hay que asesorarse. Hoy con las tecnologías hay que tener absolutamente clara la ruta de las copropiedades y sus pólizas. Esperemos que, como lo decía el doctor Izaza, pues las mismas las tengan, porque es de ley en áreas comunes, y en el tema de los seguros personales que no se tienen, pues se tenga absolutamente claro se dé. Y eso lo pongo con el primer punto en lo que tiene que ver con la operativización de caracterización, porque uno de los grandes errores para mí que se dio en el terremoto del 99 fue ir demoliendo sin tener un análisis de lo que podríamos llamar
una carpeta de damnificado frente a lo que tendría que ver con un buen estudio de títulos. Entonces eso terminó generando que usted demolía y le dejaba el problema al privado. Ahí le dejo su terreno, pero no le solucionó el problema ni lo oriento en el tema de su propiedad horizontal, conocido como edificio. Entonces yo creo que aquí es importante que frente a las experiencias pasadas se puedan corregir. Nada más concreto que Colombia hoy, como muy bien lo decía el doctor Izaza en su introducción, nosotros hemos mejorado mucho. Estamos fallando es en el ejercicio de control que se debe dar. Las curadurías no pueden seguir estando sueltas, porque las curadurías que son flexibles, sin un buen control, en manos de un corregidor o en manos de un inspector, que son unos funcionarios que ni siquiera tienen las herramientas para hacer el control, pues terminan permitiendo que muchas de estas estructuras o edificaciones que se hagan no cumplan a un nivel muy estricto sobre el ejercicio de la norma sismorresistente. En Armenia usted vaya y mire, en Armenia todo lo que se dio en términos de infraestructura mejoró porque gracias a ese ejercicio que se dio de exigibilidad en lo que era reconstrucción de viviendas o en lo que tenía que ver con construcciones nuevas, no se pasan 1 milímetro del tema del cumplimiento de las normas sismorresistentes existentes en Colombia. Y en el eje cafetero y específicamente en Risaralda, más que todo que tenemos 14 municipios, solamente tenemos 3 que están de fuera de esta categoría, pues hay que dejar de ser tan alegres y aplicar la norma como debe ser para que podamos mitigar el riesgo, porque pues la autoridad es el doctor Izaza en el manejo de estos temas de seguros y de derecho comercial, financiero y societario, pero uno lo que hace es minimizar el impacto de un riesgo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en medio de esta circunstancia que él muy definió. Por eso yo sigo hablando de la ingeniería del dolor, esa ingeniería que nos tiene que ayudar a que de alguna forma fuerte recuperemos nuestro patrimonio, porque nuestro patrimonio de 40 o 50 años que se haya perdido fruto de este desastre que generó el terremoto, no puede dejarnos a nosotros sin ninguna opción diferente a poder hacerlo nuevamente, pero con un golpe durísimo por no haber tenido una muy buena orientación en lo que tiene que ver en asegurar o mitigar un poco ese riesgo. Usted Así acaba es. de tocar un tema que es crítico y que vale la pena replantearlo. Yo creo que con muy honrosas excepciones, quizá muchas más de la mitad, en fin, pero yo creo que en el tema de las curadurías hay que poner los ojos, porque en algunas partes, en algunas ciudades, lo que ha pasado con las curadurías es que se han convertido en unos traficantes de trámites que lo que buscan es obtener para su curaduría la radicación de un proyecto constructivo con la mayor ligereza y también siendo muy laxos en las exigencias. Y entonces eso ha llevado a que se construya sin la exigencia del cumplimiento de las normas que nos garanticen que efectivamente las construcciones vayan a resistir sismos como este. Cuando lo han cumplido, como se pudo ver en grandes construcciones nuevas que hay, cuando lo han cumplido, las construcciones resisten. Miren el ejemplo del edificio del diario de Lotún, que todos podrían decir está en una zona crítica. Pues puede que sí, pero tiene los cimientos como deben estar, las zapatas están como deben estar, donde deben estar, sobre la tierra firme. Pero hay otras en las que no se exige lo mismo, o que están donde no podrían estar, o que se les ha permitido y se les ha aprobado unos cálculos estructurales que no cumplen todas las exigencias. Ahí vale la pena hacer un esfuerzo por revisar el tema de las curadurías, porque en el caso nuestro, del área metropolitana, uno logra ver cómo hay una especial preferencia por unos curadores que son buenas personas, que son buenas papas, que me pasan todo, que me autorizan todo. Me autorizan todo, es que se está autorizando licencias que pueden no cumplir. O puede también haber constructores
que aun cuando se hagan aprobar unas licencias, no están siendo lo suficientemente honestos al momento de realizar la cimentación y la estructuración de las construcciones y ponen en peligro no solamente esas construcciones, sino la vida de las personas que las ocupan. Doctor Giovanni, pregunta, ¿cuánto tiempo se va a demorar el departamento de Risaralda, Pereira, que es la capital de este departamento, en reconstruirse nuevamente, recuperarse de este terremoto? Pues, Dani, definitivamente eso nadie lo puede decir. Hay un estimado que han dado sobre la fase de reconstrucción. En el caso, digamos, de Pereira, al alcalde ha hablado más o menos de 5 años, pero vuelvo al punto central de las fases, ¿no? Por ejemplo, una fase importante que es la reactivación económica y lo que tiene que ver con el ejercicio de que podamos lograr, eso debe ser rápidamente. Lo que se habla en el tema de la reconstrucción es un tema de muy mediano y largo plazo, porque eso depende mucho de una cantidad de factores que estabilizan. El tope que yo le escuché, no sé con qué fundamento lo dijo el señor alcalde de Pereira, es de 5 años. Indudablemente hay que tener claro que en la reconstrucción, vuelvo y repito, la reconstrucción no es solamente construir edificios. La reconstrucción inicial depende de una serie de factores, malla socioeconómica, situaciones de entornos, una cantidad de elementos que ya están contemplados, que están trabajando, pero que necesitan mucha disciplina, pero sobre todo gerencia y honestidad. Estos procesos no pueden ser permeados por procesos, digamos, que no estén obedeciendo a la lógica, porque siguen retrasando cualquier cosa. Pero como te digo, yo realmente no me atrevería a decir cuánto. Lo que uno da es el referente de la autoridad en el caso del señor alcalde de Pereira, que ha manifestado que en el caso de la ciudad está hablando de terminar casi todo en 5 años. Es decir, y también hay que tener en cuenta los tiempos, ¿no? Porque estamos hablando que el Estado entra a solucionar una parte del problema y todos los otros frentes tienen que empezar a articularse para que se dé. Lo primero que yo pienso que es supremamente importante es que con la experiencia, con la tecnología que hay hoy, con la cantidad de circunstancias, la gente empiece a reactivarse económicamente, permitiendo que esto empiece a dar una alternativa y también filtrar a qué y cómo, te lo digo, vuelvo y te lo repito, damnificados son todas aquellas personas que han tenido un ejercicio de verse afectados por el terremoto. Aquí hay un mal manejo a veces en la transmisión, porque pues estas redes se convierten a veces en que todo el que opina quiere dar su verdad, verdad y quiere decir sus cosas, pero es que el terremoto no tiene que ver con pobres de estrato 1 ni con pobres de estrato 2. El terremoto tiene que ver con todas aquellas personas que son damnificadas. Por ejemplo, en el caso de Cali, la mayor cantidad de personas afectadas son de estrato 4 y 5. En el caso de Armenia, pues uno encuentra un poco más. Pero la gente trata de dar a entender que como que el damnificado nada tiene que ver con la persona. Entonces la persona que perdió su local comercial de su papelería y a su vez también perdió el apartamento que estaba pagando por un leasing habitacional y quedó sin apartamento y sin negocio, no es un damnificado. Entonces yo creo que ese manejo de comunicación oficial, que creo que han venido corrigiendo, veo al gobernador haciéndolo juiciosamente, la comunicación oficial debe ser oficial de acuerdo a las circunstancias que se necesitan transmitirle a la ciudadanía. A la ciudadanía hay que transmitirle esperanza, claridad y datos que maten relato para que podamos ir por un camino seguro. Entonces, eso es lo que yo pienso. Yo creo que hasta que no haya una caracterización clara, hasta que no esté el inventario real de lo que son viviendas destruidas, afectadas y todo, no se puede ir dando un horizonte muy claro. Lo que sí es cierto es que estos gobernadores y estos alcaldes se van en menos de 1 año y medio, tienen que ir trabajando, doctor Izaza, ya en cómo van a hacer para capotear la ley de garantías que viene para las elecciones territoriales. Tienen que modificar sus planes de desarrollo, tienen que modificar sus presupuestos con los consejos y las asambleas para que no pase lo que pasó en pandemia. El Contralor General Felipe Córdoba tuvo que intervenir
porque terminaron con corrupción en mercados, que terminó esta gente con unos problemas en términos penales feos. La Cruz Roja también terminaron haciéndole una investigación interna por circunstancias irregulares que se presentaron. Y en esto el primer vigilante es el control social, que todos los ciudadanos ayudemos, que haya mucha visibilidad de ese plan de acción y ese decreto de emergencia, y el manejo de los fondos públicos debe ser impecable, porque esto no se puede prestar para nada de favorecimiento a nadie, sino al general, que vuelvo y repito, son los damnificados de este terrible terremoto que a todos nos ha afectado, y hacer un gran trabajo, vuelvo y lo repito, de ingeniería social, que yo he llamado ingeniería del dolor, para que todos los que nos hemos visto afectados salgamos de este shock tan difícil que ha venido afectando y cambiando nuestro paradigma en el bello departamento de Risaralda. Así es, doctor Giovanni, quiero leerle un mensaje de David Hernández y dice: contra, saludos, muy profesional y buen trabajador. Saludos también a David. Ah, sí, David es un buen amigo. Sí, y un gran ser humano, un gran profesional también. Bueno, yo quisiera, para ir terminando, porque pues tenemos que hacer una segunda parte de este programa, doctor Izaza, porque es que este terremoto no termina acá, esto apenas está empezando, apenas estamos empezando con las consecuencias de lo que deja desafortunadamente este terremoto aquí en nuestro departamento de Risaralda, en la ciudad de Pereira. Y es precisamente, déjenle un mensaje ustedes al gobernador, al alcalde Mauricio Salazar, al alcalde Roberto Jiménez, a estos gobernantes, a estos mandatarios. ¿Qué mensaje les dejarían ustedes con base a lo ocurrido el 10 de agosto? Que dejen que las cosas pasen por la iniciativa de la gente, que dejen que los emprendedores arranquen. Hay que impulsarlos a que vuelvan a abrir sus persianas, a que vuelvan a abrir sus negocios. Hay que ayudarles a que se acomoden donde sea, en oficinas nuevas, subsidiándoles los arrendamientos, en casas nuevas. Las empresas hay que motivarlas para que inicien, porque necesitamos reactivar nuestro aparato empresarial. El aparato empresarial dinamizado genera optimismo, genera riqueza, genera empleo, mueve el recurso y da la sensación de que estamos saliendo adelante. Eso es fundamental. Hay que hacer que los empresarios, la gente que aun cuando tenga hoy su negocio en el suelo, pero tienen el espíritu de empresarios, arranquen en el negocio que tenían o en otro, pero que empiecen a generar una ciudad con vida, con empresas, con gente trabajando, con gente produciendo. No nos podemos quedar en la lamentación de lo que nos pasó. Y yo tengo la certeza de que lo que decía ahora Giovanni es cierto. Nosotros tenemos una capacidad de recuperación inmensa. Mire que se habla de 5 años y uno podría decir, para una tragedia tan inmensa, 5 años son muy poco. Pues van a ver que en 5 años estas ciudades van a estar otra vez vibrando. Puede que no con las mismas gentes, puede que no con los mismos empresarios, pero llegarán otros. Y en ciudades que ya conocen la dinámica, que saben trabajar, que saben producir, que saben generar empresa, vamos a volver a ver ese espíritu empresarial y estas ciudades van a volver a tener la dinámica que hoy transitoriamente han perdido. Hay que apostarle a que estas ciudades vuelvan al impulso que tenían, así sea de manera precaria, pero hay que activar el aparato productivo y el aparato empresarial. ¿Y cuál sería el mensaje del doctor Giovanni? Pues lo primero es de que se rodeen muy bien en estos momentos. Segundo, que sean absolutamente gerenciales y transparentes con esas declaratorias de emergencia y que respondan clara y efectivamente a lo que están informando. Si las cosas les funcionan correctamente, rematan sus periodos que ya están próximos a terminar y dejan una hoja de ruta concreta, pero también que se asesoren bien. Uno hay veces, como le decía, cuando se asesora de gente que también vive la fatiga por estar siendo afectado por este terremoto, muchas veces no se piensa. El doctor Izaza lo dijo muy bien. Nosotros ya vivimos una ruta en el año 99. Entonces hay que asesorarse con absoluta transparencia,
que los procesos obedezcan a la lógica y que siempre tengan claro que deben de trabajar en equipo. El sistema dice, hay un comité de unidad de riesgo municipal, uno departamental. La unidad departamental representa a todos los municipios. Entonces aquí no pueden haber posiciones individuales, sino generales y colectivas de la unidad territorial para que se vea como un solo cuerpo organizado ante el gobierno nacional. Y creo que lo han logrado. Y ahí tienen personas tan importantes como el doctor Izaza, porque hay veces un café orienta con la experiencia y la experticia y el conocimiento del gobierno en Bogotá, cómo pueden salir un poco más rápidas ciertas cosas. Entonces, en este momento no es más que un momento de fuerza, cuando se ponen ese chaleco que representa la capacidad de gestión y las botas y se meten al barro, lo importante es que tengan el liderazgo y la ardenticia para salir adelante, pero no para que se metan en el barro y se queden en el barro. Entonces, mi consideración es que, señor. Sí, iba a decir que aquí ya tuvimos una experiencia exitosa. Hay que reconocer que la labor que hizo el FOREC en cabeza el doctor Villegas. Doctor Luis Carlos Villegas y el doctor Sanz inicialmente fue maravillosa. Además, sin una sombra de duda, nadie nunca ha dicho que no fueron supremamente honorables, eficientes y transparentes. Yo cuando se presentó esta catástrofe, yo sin duda volví a encargarle a las mismas personas la atención de este desastre. Y si me dijeran que no, les diría, por lo menos entonces ustedes con la experiencia que tienen, móntenme un sistema y se lo entregamos a otro cuando ya esté funcionando, pero aprovechar la experiencia de esas personas que fueron tan exitosas y tan honorables en el manejo de esa crisis de hace tantos años. Doctor Giovanni. No, yo quería pues básicamente no decir eso, llenarlos de mucha fuerza, por eso te puse el ejemplo del chaleco y las botas, porque un gobernante se afecta mucho del entorno. Y yo creo que lo que deben de llenarse es de mucha capacidad gerencial, rodearse muy bien. Tú sabes que el presidente de la República lo ha venido diciendo, la vanidad no debe existir, sino me debo rodear de personas que sean mucho más inteligentes, escuchar, pero sobre todo saber priorizar y ejecutar rápidamente las cosas para que funcionen. Y pues no, ver al doctor Izaza como siempre, una luz en un faro permanente para el departamento y para el país, muy activo. Creo que personas como él y muchas que han participado de procesos tan difíciles que ha habido este país, porque cada presidente llega con su desastre, con su terremoto, con algo. Él tiene una experiencia acumulada muy grande y creo que los gobernantes locales y los gobernantes departamentales y nacionales deben entender que en esta zona del país hay gente muy capaz y agradecerte a ti. Creo que estos espacios generan una importancia, son muy frescos, son muy independientes y permite que los ciudadanos puedan escuchar una voz de personas como el doctor Izaza, tú o yo, que no tenemos otro interés diferente, y es que Risaralda siga saliendo de esta situación y siga siendo el departamento potencia que es, lo mismo que nuestros 14 municipios, y sobre todo la capacidad, el liderazgo y la fortaleza que tiene el pueblo risaraldense en el país. Muchas gracias a ti. No, gracias a ustedes dos por estar acá en este espacio, que es información importante que también las personas lo escuchen, ¿cierto? Escuchar cómo vamos a salir de esta, cuáles son las opciones, cuáles son esas sugerencias de ustedes que también tienen toda esa experiencia y conocimiento también, que participan de manera tan activa en lo social, en lo político, y qué bueno que se tomen ese café con ustedes, con los que saben, con los que pueden aportar grandes cosas. Muchísimas gracias a todos y a todas aquellas personas que han salido a mover escombros, a todas aquellas personas que hemos visto ahí afuera, con toda la ciudadanía, con toda la comunidad, de verdad, mucha fuerza para todos nosotros, porque vamos a salir de esta como arrieros, como lo que somos, como cafeteros, echados para adelante como el cuento, y de esta vamos a salir, y esperemos que sea muy pronto. Muchísimas gracias por haber estado acá. Giovanni, mucho gusto, me alegro mucho. Me encanta verlo nuevamente, doctor Izaza. Gracias. Chao. Bueno, doctor, chao. Cambie todo, pero no el amor. Es la misión más grande que tenemos tú y yo en esta vida. Esto no es de 1 ni 2 semanas, esto es con amor, con compromiso y al ritmo de empuje que sacaremos a Pereira adelante.
Esta es una ayuda que le hacemos a las veredas como Altagracia, que vamos a llegar con todo lo que nosotros podamos ayudarle acá desde el centro de acopio de la primera dama en Pereira. Hay que aprender, entender y saber, porque estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad. Porque estos tiempos son difíciles, estamos sentados tan lejos el uno del otro. Porque estos tiempos son difíciles, estamos atados de manos y corazón. No dejemos que se nos acabe, que todavía hay muchas cosas por hacer. No dejemos que se nos acabe, que la vida es un ratico nada más. No dejemos que se nos acabe, que vienen tiempos buenos y los malos ya se van. Se van, se van.